Amigas y amigos, aquí estamos en una entrega más de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, como de costumbre, acompañado del profesor Daniel Vargas y el profesor Julián Álvarez. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos, saludos, queridos amigos que nos siguen a través de este canal Su Mundo TV y de todas las redes sociales. Con el mismo entusiasmo de siempre, nosotros aquí para compartir una temática con ustedes. Y hoy el tema es para mí especialmente muy emocionante porque tiene que ver con aquellos que yo he trabajado durante toda mi vida, que es el concepto de dignidad y de respeto, como Juan había propuesto hablar de la dignidad y del respeto, y así estamos hoy para tratar ese tema para todos ustedes. Saludos, Julián. Bien, un saludo a cada uno de ustedes, Daniel y Juan, y a toda nuestra teleaudiencia que en cada día pues compartimos estas temáticas de interés que ayudan a la reflexión, que ayudan al debate y sobre todo contribuir con una mejor sociedad, un mejor hombre, y que estos elementos puedan dar al traste de una mejor República Dominicana, que es un ideal ansiado y esperado por cada uno de los ciudadanos. De tal manera que de esta forma hacemos nosotros nuestra contribución a esa mejor sociedad. Así es que esperamos compartir las ideas del tema de hoy y esperando que estas ideas pues sea de su agrado, de su interés y de su motivación. Como ven, vamos a estar hablando en este programa sobre la dignidad humana y sobre el respeto, que es un tema especial que queremos dedicarle a ustedes en estos tiempos ya cercanos a la Navidad. Aquí estamos con ustedes en Dialéctica tratando hoy el tema de la dignidad y el respeto. La dignidad humana, la dignidad de la persona, la importancia que tiene este tema y cómo desde tiempos antiquísimos se habla de la dignidad del sujeto, del individuo, como un factor de carácter moral, así como de el respeto humano, el compromiso que tiene la persona con el sentido de tolerancia y entendimiento también de la diversidad. El respeto constituye un elemento importante en el tema de la diversidad y en el tema de la tolerancia, que conduce también a la convivencia. Así que estamos tratando en el marco de los valores y los principios este tema del respeto y la dignidad. Profesor Daniel. En primer lugar, para hablarles un poco de la estructura del sistema con el que yo ubico el problema de la dignidad y del respeto, recordar a nuestros amigos que nos siguen que hemos hablado de 5 principios, ¿verdad? Y uno de esos principios era la justicia como dimensión cósmica, el equilibrio que en todo el universo se exige para que pueda existir algo, ¿verdad que sí? Entonces, la dignidad está debajo de ese principio, que es la justicia, porque la dignidad nos lleva al equilibrio. Veremos en todo lo que vamos a hablar cómo hay que ir a ese balance en cada concepto que nosotros vamos a utilizar, y el respeto también. El respeto aquí en nuestro sistema tenemos una actitud propiciadora. En este caso, la actitud, que es la parte interior que no vemos, pero sí que después se manifiesta en las acciones, lo que motiva a asumir ese valor de la dignidad es el decoro. Le llamo el decoro como actitud hacia la dignidad. Y como resultado, Juan, interesante, es el respeto, es el resultado de la dignidad. Es decir, el respeto es un sinónimo de dignidad realizada. El respeto es la dignidad hecha carne, digamos así ya. Donde hay dignidad, resultado, hay respeto. Entonces, si hay respeto es porque hay dignidad. Esa es la parte del sistema, y como yo tengo también esa división de indicadores, el principio, el valor y los indicadores,
Aquí yo he señalado 4 indicadores de este valor, que todos van a expresar dignidad. Cuando tú ves, por ejemplo, la vergüenza. Cuando hablamos de vergüenza, estamos hablando de dignidad. Decimos, una persona con vergüenza es una persona digna, ¿verdad que sí? Estamos hablando de un indicador de dignidad, igual que la estima. La estima es otro indicador de dignidad, igual que la culpa. La culpa es un indicador también de dignidad. Hay otro indicador que le mencionaremos más tarde, pero por lo menos para que vean que cada valor es expresado en indicadores, y estos indicadores ya podemos constatarlo, detectarlo en la realidad, porque es así. La vergüenza ya tú la ves. Nosotros vemos si una persona siente vergüenza, si tiene vergüenza, ¿verdad? Ya no hay que buscar más, porque son comportamientos que se dan en la persona, igual que la estima. La estima ya uno puede visualizarla, y es por eso que son indicadores. Esa es la división en el sistema y el abordamiento por donde va, donde vamos a ubicar entonces nosotros estos conceptos. Si ustedes tienen alguna observación a este nivel, pueden hacerla antes de que comencemos a abordar estos elementos, porque realmente la dignidad es uno de los conceptos y el respeto que más se usan en el ámbito ético-moral, ¿verdad? La declaración, el respeto a la dignidad, el respeto a los derechos del otro, el respeto. Vean que son de los conceptos que más se usan. Parece que son conceptos muy claves y tan universales que se usan con mucha fluidez en todo. Lo que hay que ver qué es lo que nosotros decimos cuando hablamos concretamente de esas cosas. Y yo pienso que está enmarcado dentro de estos elementos que yo he señalado, pero que debemos desmenuzar entonces uno por uno. Bueno, mira, cuando en ética profesional nosotros hablamos de las sanciones que corresponden con las malas prácticas o con las faltas que comete la persona. Y una persona puede eventualmente cometer una práctica que viole la ley, lo que normalmente implica una sanción de tipo legal. Otras veces la persona comete una mala práctica que viola, por ejemplo, normas establecidas o reglamentos institucionales que tienen muchas veces sanciones de tipo ética. Pero otras veces la persona comete una falta que lastima sus convicciones personales, como su vergüenza en términos particular. Y eso a menudo implica entonces una especie de autosanción. Es decir, la persona se sanciona a sí misma. Cuando la persona renuncia, cuando la persona se abstiene de determinadas acciones, cuando la persona se inhibe muchas veces de participar en determinados procesos como una especie de acto de contrición, es decir, como una especie de reconocimiento de una falta cometida por la misma persona. Eso pertenece a su dignidad, es decir, eso habla de la dignidad de la persona, cuando es capaz de reconocer su propia falta y aplicar su sanción a sí mismo, que también impacta en la misma estima que tú decías, y eso forma parte de la autoestima. El indicador de la culpa. Exacto. Es decir, yo me reconozco y yo puedo autocorregirme. ¿Ve cómo es un indicador? Un indicador de dignidad es la culpa, por eso lo mencionaba. Así es. Profesor Julián. Bueno, en programas pasados habíamos hablado de una renovación espiritual de la sociedad dominicana. Y un elemento de esa renovación es este principio que resalta Daniel de la justicia. Cómo la justicia puede propiciar un punto de equilibrio en términos de todo el contexto social. Es decir, hay diversas definiciones de justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, y también el principio de equidad, justicia con equidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en ese programa hablábamos de indicadores
por el cual empiece esa renovación espiritual. Y entonces yo creo que ese elemento del respeto a la dignidad de la persona, de que la sociedad esté organizada sobre un marco de respeto de la dignidad. O sea, en un momento estuve en Bogotá y había muchos eslogans del sentido humano de la ciudad y de cómo la ciudad debe organizarse en función del reconocimiento del ser humano en su desempeño y en su dignidad. ¿Por qué el ser humano es digno? Bueno, porque a diferencia de todos los demás seres, tiene racionalidad. Y el reconocimiento de esa racionalidad implica que es capaz de lograr un punto de equilibrio en términos social. El término equilibrio viene desde la física, cómo el universo, la naturaleza, tiene un punto de equilibrio. Y así también la sociedad, es decir, de que cada sujeto, cada individuo sea reconocido en su dignidad. Y fíjate Julián, que el imperativo categórico kantiano, ¿verdad? Plantea exactamente eso, es un imperativo de la dignidad de la persona, de que la persona no es un medio, sino un fin en sí. Cada uno es un fin en sí y esa es su dignidad, ¿verdad? Que es fin en sí mismo, que somos autorreferentes, que nosotros valemos por nosotros mismos, por lo que somos y sobre todo como seres racionales, como seres que piensan. Esa ha sido lo destacado, sobre todo cuando en los grandes discursos de dignidad, ¿verdad? Esa autorreferencia hacia nosotros mismos. Y esa autorreferencia entonces se ve, por ejemplo, en lo que es la estima. La estima como indicador de dignidad es que yo tengo un valor por mí mismo y que nadie me lo puede quitar, que nosotros no queremos que se nos disminuya en lo que somos. Por ejemplo, aquí hablamos de esa autoestima que hay que tener, es cuestión de dignidad, ¿verdad? Es que no se nos disminuya en el valor que nosotros tenemos, pero tampoco que se nos agrande. Es que se nos reconozca en ese punto, porque es el equilibrio, que se nos reconozca tal y como nosotros somos. Claro, pero si lo vemos desde ese punto, debemos reconocer dignidad también en todo lo que existe en la naturaleza, ¿verdad? Porque todo es autorreferente. Nosotros no podemos, todo debe comportarse según la naturaleza con la que está hecho. Nosotros debemos comportarnos en nuestra naturaleza racional. Pero una serpiente no podemos acusarla porque vierta veneno, porque esa es su esencia, esa es su autorreferencia. O un cuchillo no podemos condenarlo porque corte, ¿verdad? Que no porque esa es su esencia. Entonces, cada cosa es autorreferente. Ten cuidado que Eva acusó a la serpiente del pecado. Claro, tremendo problema. Sí. Pero tú ves, lo que nosotros queremos es ese reconocimiento de verdad de lo que nosotros somos, que somos seres autorreferentes, que nosotros valemos por nosotros mismos y que no podemos ser utilizados como medio para otros fines, sino que los fines somos nosotros mismos. El ser humano es meta en sí mismo. Por eso es que estamos en contra de que unos usen a otros como medio para conseguir fines, ¿verdad? Porque eso es lo que implica nuestra dignidad. Bien, y eso, o sea, tuvimos dos grandes programas donde el tema era el tema educativo. Entonces, un elemento crítico del sistema educativo es que forma para el éxito individual, o sea, el individualismo. Entonces, ¿por qué no darle una filosofía educativa donde las nuevas generaciones sean formadas en el reconocimiento del otro y en su dignidad? O sea, que el éxito material y económico pueda estar acompañado de un respeto a la dignidad, de cómo un educando
un discente es formado en el reconocimiento, no solo en un conocimiento que le va a propiciar éxito material, sino también un éxito humano. Es decir, cómo sensibilizar desde el punto de vista de la dignidad el que usted sea un sujeto reconocedor del valor y de la esencia humana. O sea, cómo un joven es capaz de matar a alguien por una cosa, por un celular. Sí. ¿Verdad? Y ahora que se habla mucho del auge de la delincuencia y que está siendo controlada y otro que no controlada, cómo diríamos ese fenómeno es tal vez fruto de un sujeto no educado en el respeto y la dignidad humana. Como un conchero se te atraviesa adelante en medio de la calle y de la avenida y es capaz de provocar en ti un accidente por las razones que sea, son acciones en las cuales se manifiesta ese irrespeto al derecho que tiene el otro de transitar libremente hacia su destino en ese sentido. ¿Y qué les parece a ustedes el problema del bullying en las escuelas? Hoy la burla de unos niños contra otros que se ríen, que le hacen bromas muy pesadas. ¿Por qué eso se ha convertido en un problema y en un tema, no solo aquí, sino en todas partes, en un tema? Porque eso atenta contra la dignidad. Claro, eso lesiona su dignidad. Lesiona su valor, le hace sentir menor. Quieren hacer, y eso no es posible, que hagamos sentir a otro que es menor, que no vale nada. Y es por eso que el bullying es un problema en todas partes, ¿verdad? Es porque hay como un sentimiento de dignidad inherente a nosotros y sabemos que eso no debe suceder de alguna manera. Sí. Y es por eso que se lucha hoy contra el bullying, ¿verdad? Mira, hay una figura que se utiliza mucho en las religiones, que es la de la penitencia. La persona asume una penitencia, puede ser que le impongan o que le indiquen una penitencia, pero el estímulo principal desde el punto de vista de la dignidad es a que la persona misma se aplique su penitencia. Cuando reconozca una falta, entonces la persona busca redimir esa falta aplicándose a sí mismo la penitencia. Pero eso, Juan, requiere que tú tengas conciencia moral. Un grado de así conciencia, es. claro. ¿Qué es conciencia moral? Que tú puedes distinguir entre lo que es bueno y correcto y lo que es malo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando no hay ese escrúpulo de que tú has cometido una falta y de ahí viene la expiación de la culpa, ¿verdad? A partir de, diríamos, esa sanción que te va a llevar a ti a liberar de esa acción cometida, entonces podemos caer en una generalidad social del nadismo. O sea, ¿qué puede ser el nadismo? Que nada es nada. O sea, como que lo que se hace no es nada, de que, bueno, a veces se dice que un policía macutea porque gana poco y que eso como que se deja pasar. Y entonces eso implica de que no se tiene conciencia moral. O sea, de que hay cosas que ya han dejado de ser malas porque la gente no tiene escrúpulo de que es de esa manera. Entonces, también yo recalco en este sentido que el reconocimiento de que tú te sientas culpable de haber cometido un hecho que no era el esperado y el deseado, eso implica que hay que formar también en una conciencia moral, en qué es bueno y correcto y qué no lo es, como afirmaban los griegos, que era formar para la formación de un carácter
pero también en el reconocimiento de las virtudes morales. Bueno, en una reestructuración del sistema educativo hay que pensar en esa dimensión que ha estado totalmente descuidada, ¿verdad? Se le ha dejado a la familia, que la familia es la que educa y la que da valor y cosas, y el sistema educativo se ha olvidado de eso y tenemos grandes problemas mediante eso. Yo pienso que eso hay que resumirlo en un sistema de verdad, porque los países desarrollados incluyen ese elemento en la formación de las personas en las escuelas. Pero también, bueno, existe lo que se llama la pedagogía social. O sea, que es que toda la sociedad está organizada de manera tal que ella educa. Entonces, cuando tú ves una actividad en un lugar y ves jipetas y hasta oficiales encaramada en la acera, entonces un niño que ve eso, ¿qué significa? Que la sociedad dominicana, ella misma, no hay una conciencia colectiva de que ella es educadora de las nuevas generaciones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa? Bueno, lo que se llama el currículum oculto. Es decir, el currículum manifiesto es lo que está establecido que hay que enseñar. Sí, lo tangible. Pero aquello que se hace, que no es curricularmente definido, sino el orden, cómo la escuela se organiza, cómo los docentes se dirigen, cómo tratan a todos los niños en la escuela, eso educa. De que un niño ve que a otro lo tratan con preferencia por alguna razón y a otros no. Entonces, toda esa manifestación del currículum oculto, del cual forma parte toda la sociedad completa, entonces significa que la sociedad, en sentido general, debe tener una actitud de conciencia de la dignidad de cada ser humano, organizar la sociedad, la ciudad y todo el funcionamiento de ella, en el cual el sujeto, el ser humano, sea el ente protagónico de toda actividad humana bajo el recto orden. Ciertamente. Hay un punto, Julián, en cuanto a la estima, que quisiera ya para dejar un poco más claro y cómo la estima se une con la vergüenza, para decirnos lo que nosotros valemos y que nosotros, por ser personas, por ser seres humanos, necesitamos que se nos estime, que se nos reconozca, ¿verdad? Que se nos aprecie. Hay el caso de un niño que una vez presentaron un reportaje por televisión. Él está vendiendo en las calles algo para ganarse la vida. Entonces hay personas que se paraban para regalarle algo de dinero. Y el niño decía, no señor, yo no estoy pidiendo. Yo estoy vendiendo, no estoy pidiendo, estoy vendiendo. O sea, él se sintió al darle herido en su dignidad, ¿verdad? Como persona. Él es un vendedor, no un limosnero, ¿verdad? Que está ahí pidiendo. Mira cómo nosotros llevamos ese sentimiento muchas veces de dignidad. Es algo que todos llevamos por naturaleza, en cierto sentido. Todos queremos esa estima, no queremos ser visto como algo inferior a lo que somos. Soy un vendedor, no un limosnero. Así es. En ese sentido. Fíjate cómo se manifiesta ahí este sentimiento de estima en este niño. El tema de la dignidad está siempre muy ligado a la vergüenza personal y es un tema, como decía Julián, es un tema moral que tiene otro tipo de implicaciones. La vergüenza es un factor personal. La persona tiene vergüenza, ¿verdad? Y está ligado también a la estima. Hay muchas experiencias en la historia que tienen que ver con el tema de la vergüenza. En los años 50, en Cuba, un periodista famoso, Eduardo Chivas, realizaba con frecuencia un programa de radio que tenía una audiencia nacional extraordinaria. Ese periodista
que realizaba denuncias sobre problemas, por ejemplo, de corrupción en la sociedad, en una ocasión produjo unas declaraciones e hizo una denuncia respondiendo a unas revelaciones que le había hecho una persona muy cercana suya. Pero él no tenía a mano la prueba de lo que estaba denunciando, sino que él lo que tenía era la garantía que le había hecho su amigo de que le entregaría las pruebas en las próximas horas. Transcurrió el tiempo y no pudo recibir las pruebas, y el amigo más bien se excusó con él diciéndole que se había confundido y que realmente no podía aportarle las pruebas que le había prometido. Ese hecho produjo en Chivas, que incluso era promovido políticamente, habían grupos que lo querían como presidente. Eso produjo en él un sentimiento de vergüenza tan alto, de vergüenza pública ante el país, que él terminó quitándose la vida, suicidándose en plena cabina de radio y con su programa de radio. Y entonces se pone el ejemplo para recrear la idea de la vergüenza en la persona cuando siente que su dignidad se lacera, que su dignidad ha sido afectada. Hay unas personas que se disculpan, hay otras personas que se autocritican, hay otras personas que se mudan del sitio como vergüenza, pero hay personas que toman decisiones tan extremas como ese caso de Chivas y otras tantas personas que han terminado con su propia vida, para que veamos la contundencia que tiene en la persona su sentimiento y su valoración de la vergüenza y de su dignidad. Es interesante ese ejemplo que tú pones, Juan, porque lo que nosotros planteamos también en el ordenamiento de los conceptos ético-morales es que los valores se expresan en indicadores y que en los indicadores está la expresión de libertad ya cultural, personal, según edades y todo. Porque los indicadores se expresan de maneras totalmente diferentes, pero son los mismos valores y los mismos indicadores. La vergüenza es la misma, ya que por ejemplo, en nuestra cultura, nosotros la expresamos sonrojándonos. Nos sonrojamos de la vergüenza, o escondemos la cara, o desaparecemos totalmente para que no nos vean. Sí. No quiero que me vean, que me trague la tierra, que nadie me vea. ¿Verdad? La vergüenza sí nos lleva a ciertos comportamientos ya medibles, tangibles, que nosotros podemos constatar y detectar, y por eso la vergüenza es un indicador de la dignidad, ¿verdad? Sí, pero sí. En el caso que Juan ha expuesto, y a un oriental, por ejemplo, a un japonés, a un chino, tú lo acusas de corrupción, es a muerte que lo está sentenciando. Es decir, porque de la vergüenza se va a suicidar, porque él ve lesionada su dignidad. Sí, esos son los casos, conocemos mucho esos casos de Oriente, conocemos aquellos luchadores, ¿cómo se llaman? De chinos, samurai. Los samuráis, que de la vergüenza por no haber cumplido, por haber fracasado en su misión, se suicidan, ¿verdad? Sí, sí. Y no es diferente tampoco aquellos kamikazes japoneses que ofrendan su vida estrellando su avión contra una base militar, por ejemplo. O sea, es un sentimiento también, ese sentido de dignidad, en cierta manera, yo ofrendo mi vida. Sí, ¿verdad? Sí. Los oficiales militares nazis, por ejemplo, que cuando eran atrapados por las tropas enemigas, muchas veces ellos llevaban consigo, de hecho, una pastilla para sí. Con la cual se quitaban la vida, y era reaccionando a eso de la dignidad y la vergüenza. Es como Walter Benjamin, ¿te acuerdas? Este gran filósofo, Walter Benjamin, perseguido por los nazis, por dignidad mejor se suicida, ¿verdad? Sí, en este sentido. Por eso es que uno, como dice Jesús, no juzguen para que no sean juzgados, porque realmente aún en esos casos, a veces las personas están expresando valores. Y recuérdate el caso el caso de Sócrates, que Sócrates, habiendo sido condenado a muerte, fue invitado por sus discípulos a escapar, y de hecho él tuvo la oportunidad de escapar de la muerte. Sin embargo, él asumió una posición firme y tomó el veneno de la cicuta.
lo cual también implica el tema de la dignidad. Eso es así. Hay otro indicador, aparte que no había mencionado, era el que me faltaba, es el de la indignación. Ya la palabra lo indica, sí. Tiene que ver con dignidad. La indignación es como ese sentir rabia, ira ante una injusticia, es decir, ante una situación injusta que me mueve, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuadro de la Guerra de Abril de aquí, de un dominicano, que está cuadrado con un oficial de los Estados Unidos, así, y se le ve la indignación como quien dice, ¿quién eres tú para venir a pisotearme en mi propia tierra, verdad? Es decir, sin armas, sin nada lo enfrenta. Eso es indignación, ¿verdad? Esto no es justo, eso es injusto, y yo enfrento esa situación. Es decir, esa expresión que nosotros tenemos sentimental, con mucho sentimiento, de indignación, es una expresión de dignidad, de que nosotros tenemos un valor y que nadie nos lo puede quitar en ese sentido. Y es por eso que cuadros como ese han dado el mundo entero, Juan. Sí. En Alemania yo vi ese cuadro allá, sí. En una pared y todo eso, porque esas señales de dignidad a través de la indignación nos mueven a todos de alguna manera, porque todos en todas partes participamos de este sistema ético-moral de alguna manera por naturaleza, ¿verdad que sí? Entonces la indignación es ese otro elemento que muestra también dignidad. Entonces debemos admirar a las personas que se indignan y que se ofrendan incluso. Y fíjate que eso tú lo vas a encontrar en cierta manera, no solo, míralo ahí, qué interesante, no solo en nosotros, lo va a encontrar a veces en los animales también, ese comportamiento. Y claro, en la naturaleza misma, porque ¿qué hace la naturaleza? Que se defiende mandándonos terremotos, huracanes, ante el desequilibrio al que nosotros estamos sometiendo el medio ambiente. Es una reacción de ira, vamos a decir así, es expresión de dignidad de la naturaleza, si nosotros queremos verlo de esa manera. Por eso es que yo pongo a veces ejemplos para que veamos que esto que nosotros llevamos en la sociedad, todos estos valores, también lo encontramos expresado en cierta manera en toda la naturaleza. De alguna manera, ¿verdad? Y hay cierta similitud o cierta analogía entre estos comportamientos de lo que nosotros entonces nos nutrimos. Tú mencionabas también el sentimiento de culpa, cómo ese sentir culpa, hay una acción que yo no me identifico con ella, pero la cometí. Entonces yo tengo de alguna manera que reponer esto. Sí. Es ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Que también expresa dignidad, que somos personas dignas, porque las personas que de nada se arrepienten es porque su dignidad parece que no está en un estado de equilibrio. Bueno, la historia de los monjes, cómo se flagelaban en los monasterios cuando ellos tenían un sentimiento profundo de culpa, se sentían culpables por alguna falta o algún pecado grave cometido. Y así mismo ellos entonces se castigaban, el autocastigo. En esos casos hay que ver si ellos lo hacían porque tenían una norma que los llevaba a eso o si lo hacían por sí mismos. O sea, porque ellos querían sentir eso. Porque hay situaciones sí, en que las personas quieren sentir eso como para expiar alguna culpa que sienten, pero a veces es algunas reglas que les obligan. En ese caso, cuando son reglas impuestas desde fuera, parece que tiene que ver con dignidad, pero la dignidad tiene más que ver con ese vivir interior, así eso es. Que sale, ese reconocerte tú en tu situación y saber que has actuado de esta o de aquella manera, como decía Julián, que estaba bien o que no estaba bien. Entonces ese sentimiento de culpa es haberse dado cuenta que no actué bien y yo desde mi interior entonces quiero resarcir eso, yo quiero hacerlo mejor, quiero no repetirlo. Y entonces vienen esas expresiones de culpa que podría ser que esa situación de los monasterios, pero yo no sé exactamente si ellos tenían alguna regla que los obligaba a eso en este sentido, porque
estas expresiones tienen que salir de lo más profundo Es personal. realmente de cada uno. Sí, así es. Y con esto unimos, Juan, ahora el respeto, porque nos va a quedar poco tiempo para el respeto. Yo decía, el respeto es la dignidad realizada, es la dignidad hecha carne, ¿verdad? Es la expresión concreta de un resultado de dignidad. Y fíjate, el respeto, siempre que usamos este concepto, es para, nos referimos a injerencias que tienen los demás en la vida nuestra. Cuando decimos respétame, es no te metas conmigo. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando exigimos respeto, lo que estamos es exigiendo que tú me dejes ser yo, ser autorreferente sin tú querer influir en mis decisiones, ¿verdad? Sino dejándome el libre albedrío para yo decidir. Fíjate que eso es expresión de dignidad. El respeto es dignidad realizada en este sentido. Entonces, cuando nosotros nos respetamos como país, tratamos de que otras naciones no influyan tanto en nosotros, ¿verdad? Porque si no faltamos a nuestra dignidad, digo yo, esas injerencias de fuera que tú no has pedido ni has querido, es el irrespeto que nosotros estamos diciendo. Así es. Es igual que si yo quisiera influir en tus decisiones, ¿verdad? Si yo quisiera influir en la decisión de alguien a la fuerza o de manera engañosa o como sea, estoy irrespetando realmente a esas personas. Y estoy faltando entonces a su dignidad porque estoy diciendo que él no es autorreferente, que él no es un fin en sí, sino que yo puedo darle sus finalidades y que puedo conducirlo hacia donde yo quiera. Esa es la razón por la que nosotros aquí planteamos el respeto como el resultado de la dignidad, ese respeto. Si hay dignidad, entonces tiene que haber respeto necesariamente. Y sería entonces esa dignidad concretada en la realidad. Sí, y está ligado a la tolerancia. Respetar al mismo tiempo es reconocer el derecho del otro, ¿verdad? Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno. Reconocer el derecho que tiene el otro implica aceptar que el otro también es, ¿verdad? Puede actuar, es protagonista, es tolerancia. Así es. Es importante esta parte porque hay mucha gente, Juan, que le gusta meterse en los problemas ajenos, en los otros. Mira, y eso causa muchos problemas, y es por eso. Porque las personas se ven lesionadas en su dignidad cuando otros se meten, ¿verdad? Sí. Hasta una observación que tú le hagas a otro a veces puede ser tomada muy en serio, ¿verdad? Porque eso es realmente irrespeto. Ahora, cuando es una injerencia amistosa, cariñosa, para mejorar al otro, para enriquecerlo. Sí, respetuosa. Respetuosa, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, eso es permitido, por ejemplo. Y es legal también. Por ejemplo, la injerencia de los padres con los hijos. Es una injerencia que es por el bien, ¿verdad? Ningún padre quiere el mal de sus hijos. Entonces, él interviene y le prohíbe, no vas allí, o no vas aquí, o tú harás esto, ¿verdad? Es una injerencia, pero eso no falta al respeto, porque él está facultado para eso. El problema es cuando tú no estás facultado, cuando tú quieres adentrarte en algo para lo que no te han llamado, para lo que no te han pedido, ¿verdad que sí? Ahí es que está entonces el irrespeto. Y en este sentido, yo me gustaría mencionar el aborto, Juan. El tema del El aborto es un irrespeto a la vida, realmente, porque tú estás incursionando sin habértelo pedido en una vida que se está desarrollando, no te lo pidió. Sí, ese feto no te pidió que lo interrumpiera y tú lo estás interrumpiendo. Es un irrespeto, es decir, es una falta a la dignidad en este sentido. Por eso a mí no me queda otra alternativa que estar siempre en contra de esta actitud en cualquier circunstancia. Claro, hay circunstancias que son médicas, donde es cuestión de vida o muerte. Ya eso lo decide el momento, ¿verdad? Eso lo decide el momento. Pero cuando son cuestiones de establecer legalmente quién es más importante, quién es menos importante, creo que ningún ser humano está facultado para eso. Pero en el caso, Daniel, de los pro aborto,
que dicen que la mujer tiene la libertad de decidir. ¿Cómo queda eso planteado según tu opinión? Sí, yo pienso que la mujer puede decidir en su propio cuerpo, pero no en el de otro. Porque si es para influir en otro cuerpo, ya no tiene ese derecho. Recuerda que el derecho tuyo no debe estar en conflicto con el derecho de otro. Y si hay otra vida, tú puedes influir en el tuyo, pero no en la otra vida, en ese sentido. El problema es que ella no lo ve como otro cuerpo, sino que lo ve como una propiedad suya. La idea es que su criatura, su feto, no le está reconociendo la dignidad de persona, sino que lo está viendo como una cosa, como una propiedad suya, en donde depende de si ella desea o no continuar con ese proceso, lo hace o lo aborta. Lo está viendo como una propiedad. Pero es una injerencia, agresiva, es una injerencia no amorosa, Fíjate que lo que la dignidad necesita es la injerencia a favor del otro, no en contra del otro. Eso todos lo rechazamos. Cualquier persona que cualquiera se meta con él, dirá, no te metas conmigo, pero entonces no tenemos derecho a meternos con otros tampoco en ese sentido, ¿verdad? Y más con una vida que ya ha comenzado, pues mucho menos en ese sentido. Eso sería respeto de la dignidad, porque la vida es un proceso que está desde el inicio, desde que se une el esperma con el óvulo, ¿verdad? Hasta el final, hasta que vivimos. Ese es un proceso. No tiene digamos, es un continuo. Es un continuo. Entonces, ¿con qué derecho nosotros podemos interferir agresivamente? Yo pienso que no tenemos ese derecho. Y es lamentable que legislaciones lo permitan en ese sentido. Así es. Bueno, en el liberalismo y en el reconocimiento de los derechos de la persona, sin límites, se termina también aceptando el derecho que tiene la persona a abortar o no. El derecho que tiene la persona a no reconocer condición de dignidad. Porque en eso también interviene el tema de la discreción de la persona. Por ejemplo, si nos encontramos con un cadáver, una persona que sufrió un accidente, por ejemplo, y murió en la carretera, hay una tendencia, un consejo a que ese cuerpo sea cubierto. Y la idea de cubrirlo es para cubrirle su dignidad. O si una persona murió, entonces no desdecir, no denostar a la persona que está muerta. Eso es reconociendo también la dignidad. Hay algunos tratadistas que hablan del principio de autonomía, que hemos hablado de eso, que también otros, como el caso tuyo, lo refiere como el principio de libertad en la persona. Pero hay algunos que lo plantean como autonomía, diciendo que cada persona es autónoma y en esa autonomía está delegando la dignidad humana. Cada persona lleva su dignidad. Ahora, el problema es cuándo comienza a ser persona, cuándo comienza esa dignidad, y esa es la discusión que tienen con relación al tema del aborto. Si es desde, como tú decías, desde que se produce el encuentro del óvulo o el esperma, o si es a partir de que comienza a latirle el corazón o que tiene formado el cerebro, o si es, y otros plantearían a partir de que nace. Por eso incluso se habla de esas pastillas que se utilizan y que pueden descomponer un embarazo a pocas horas de producirse. Hay algunos que la llaman abortivas, diciendo que está abortando ya un proceso que se inició, y si está en desacuerdo con el aborto, entonces tampoco estaría de acuerdo con el uso de ese tipo de fármaco, ¿verdad? Pero para establecer el régimen de la nacionalidad, hay dos criterios, el jus sanguinis y el jus solis. Entonces, tú eres dominicano porque por sangre es hijo de padres dominicanos, ¿verdad? Ahí lo reconocemos como algo válido y prudente y razonable. Pero si tú
en el caso que ustedes plantean del aborto, se ha empezado a formar, ha tenido un origen humano. O sea, es decir, si tú eres dominicano porque por sangre eres de padres dominicanos, pues tú como nueva criatura te has empezado a formar en un ser humano, no en una mata de aguacate. Es decir, que por el linaje ya te viene concedido un favor humano en el cual implica una dignidad de la cual ya tú no tienes derecho a disponer de ella. Sí. En ese sentido, es decir, la condición humana ya la tiene. Ya porque es generado por una condición humana, es decir, lo que hemos referido en múltiples ocasiones, es decir, cada cosa cumple con la finalidad para la cual ha sido hecha, es decir, tú como ser humano ya va a morir, tu destino está marcado como ser humano, tú no puedes cambiar a una mata de aguacate, sino que seguirás siendo ser humano, y lo que deviene de ti también es algo propiciado por tu condición humana. Entonces, ¿qué significa? Que en el feto pues ya hay el origen humano, porque es un ser humano que lo ha originado. Entonces, es como, por ejemplo, para establecer por qué algo es bueno. Bueno, uno de los criterios que se establece que algo es bueno por su origen. ¿Y quién es el origen de lo bueno y la bondad? Bueno, uno lo establece en Dios, ¿verdad? Entonces, lo bueno es bueno por su origen. Lo humano tiene dignidad porque ha sido originado por una condición humana, es decir, no es un cuerpo extraño de otra especie que tú has fecundado, sino que es propiamente en ese sentido. Es decir, que por origen ya le viene dado una dimensión de dignidad. ¿Por qué? Porque es un ser humano, y el ser humano, en virtud de su racionalidad, de su esencia humana, pues tiene dignidad, y lo que tú generes también lo es. Y eso independientemente de las situaciones en que se encuentre, porque por eso nosotros queremos promover también, por ejemplo, a los discapacitados, a las personas con enfermedades mentales, queremos cuidarlos, queremos todo eso, ¿verdad? Y es por el sentido de dignidad. Sí. Por el sentido de dignidad. Los excluidos, las minorías. Claro, aunque en esas situaciones ellos no estén en condición de expresar ciertas cosas, pero tienen toda la capacidad y toda la base que cualquier humano entonces puede tener. En ese sentido, entonces yo pienso, y esta es mi posición siempre particular, ya que el tiempo sí ya nos lo están exigiendo, realmente pienso que esas injerencias irrespetuosas en la vida, en cualquier etapa, no son dignas del ser humano. Atentan contra la dignidad. Bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Profesor Julián, a usted le toca despedir. Bueno, pues agradecido de compartir estas ideas, y ojalá que podamos aportar a una sociedad, a un país con respecto a la dignidad humana de todas las personas en todos los niveles socioeconómicos, y que ese sea un norte de la nueva formación, de la nueva sociedad, del nuevo país que ansiamos todos de República Dominicana. Así es que por hoy era todo lo que teníamos para ustedes. Hasta luego.